A ver. Tommy sacó un nuevo video y me recomendó verlo. En su nuevo canal, Archivo Negro. Vamos a verlo. Monstruos reales. El vampiro de Sacramento. En los años 70, la ciudad de Sacramento vivió una de las historias más escalofriantes que Estados Unidos haya conocido. Un hombre, un asesino que bebía la sangre de sus víctimas, ¿Qué? convencida de que era la única forma de salvar su propia vida, aterrorizaba a la ciudad. Es por eso que hoy en Detrás del Monstruo conocerás la historia de Richard Trendon Chase, mejor conocido como el vampiro de Sacramento. Richard Trendon Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California, donde desde pequeño su vida fue una mezcla de abuso, negligencia y señales tempranas de un futuro oscuro. Su padre era violento y controlador y su madre sufría de trastornos mentales, lo que llevó a Richard a crecer en un ambiente inestable, temeroso y lleno de resentimiento, donde a los 10 años, ya mostraba comportamientos perturbadores, maltrataba animales, mojaba la cama constantemente y jugaba con fuego. ¡Se meó! Luego, 3 señales clásicas de lo que más tarde los psicólogos llamarían la tríada homicida, lo que no tardó en formar las bases que lo convertirían en un futuro monstruo, pasando por una infancia terrible, lo que aunque no fuera tan notorio para su entorno, lo había vuelto un joven perturbado. Impressions they gave were that he was kind of a quiet individual, withdrawn, one who was non-violent variety, definitely, and he's never involved in any fights or anything of that sort, and yet they all seem to say that he acted rather strangely during his last 2 years in high school and indicated that there'd been some involvement with drugs that might have been responsible for his strange behavior. En su adolescencia, Richard sufrió varios problemas y comportamientos extraños. Verán, Richard era impotente, motivo por el cual No se le paraba. No se le paraba, cabrón. Su pito no rendía, bro. Su pito no rendía. no podía tener relaciones sexuales. También se volvió un consumidor empedernido de drogas como la marihuana y el LSD, lo que lo llevó a tener comportamientos extraños como dormir desnudo en el salón de su familia con la calefacción al máximo y las ventanas encendidas, creer que era parte de una banda de forajidos del siglo XIX y lo más preocupante de todo, obsesionarse con la sangre y el cuerpo humano, y es que a menudo se quejaba de que su corazón dejaba de latir o que su sangre se estaba pudriendo. Aseguraba que partes de su cuerpo estaban desapareciendo, incluso llegó a creer que sus huesos se movían dentro de su piel. Vaya alucina. At the time, I told my immediate and distant superiors that my belief was that Richard Chase now was doing things with small animals and birds, killing them, drinking their blood, and that he would graduate to larger animals and eventually to people. A principios de los años 70, Chase abandonó sus estudios y empezó a vivir con unos amigos, los cuales al poco tiempo se mudaron debido a sus comportamientos extraños. Solía estar drogado y andaba desnudo delante de las visitas. También se atrincheraba en su habitación, explicando que lo hacía para que nadie pudiera sorprenderlo, luego de lo cual compartió el apartamento con otro grupo de chicos, los cuales tenían una banda de rock, a la cual Richard constantemente interrumpía para tocar la conga con ellos. Sin embargo, estos no querían que lo hiciera porque no sonaba bien, lo cual provocaba discusiones ¡Tocaba la conga! que desembocaron en que este grupo también se fuera y que Richard no pudiera pagar el alquiler solo, problema que no sería el único que atravesaría, ya que sus padres se divorciarían en junio de 1972, lo que lo llevó a discutir frecuentemente con su madre, ya que creía que ella intentaba envenenarlo, algo de lo que debemos decir, ella había acusado a su esposo cuando Richard era niño en su disfuncional rutina de vida, lo que lo llevó a alternar entre vivir en la residencia de su madre y la nueva residencia de su padre, ya que a ambos les resultaba
resultaba difícil lidiar con su comportamiento cada vez más errático. Mataba animales pequeños, gatos, perros, conejos y bebía su sangre, convencido de que así podía reponer lo que su cuerpo perdía. Incluso guardaba los órganos en una licuadora, los trituraba y bebía, los mezclaba como si fuera un batido preparado con Coca-Cola, y como era de esperar, su locura lo llevaría a lastimar a sus más cercanos. A finales de 1972, la madre de Richard intentó llamar a la policía durante una discusión cuando de repente Richard agarró el teléfono y la golpeó en la cabeza con él. Ella... Bueno, igual, si ves que el pibito está empezando a matar animales, para mí la cosa ya te das cuenta de que va a terminar mal. Todavía pudo llamar a la policía a pesar de eso, y Richard salió corriendo. La policía dijo que podían presentar cargos contra su hijo, pero su madre decidió no hacerlo. En cambio, lo mandó una temporada con su abuela paterna en Los Ángeles, lugar donde tuvo un par de trabajos de los cuales fue despedido, ya que su extraño comportamiento se estaba volviendo cada vez más y más evidente para todo el mundo. Cuando Richard regresó definitivamente a Sacramento en el verano de 1973, comenzó a recortar fotos de órganos humanos de un libro de medicina y a pegarlos por todo su dormitorio. Esto era un esfuerzo por comprender qué le pasaba. Por esa época, Richard llamó a una ambulancia a su casa, que llegó con una camilla que había solicitado, los cuales al verlo se negaron a llevarlo al hospital al descubrir que no sufría de una emergencia médica. Posteriormente, Richard acudió a su madre para rogarle que lo ayudara con sus supuestas afecciones médicas, a lo que ella respondió poniéndolo en contacto con dos médicos diferentes. Richard nunca llegó a estar satisfecho con el pronóstico que estos le dieron, así que por su cuenta fue a ver al doctor Donald Ansel, el cual descubrió que este no tenía ningún problema físico, por lo que concluyó que Richard tenía un trastorno psiquiátrico de gran magnitud. En 1973, Richard mató a uno de sus gatos cuando vio un reportaje en televisión sobre un gato que había recibido tratamiento médico de alta calidad, lo que despertó su ira, ya que pensaba que él merecía ese tipo de tratamiento más que un simple gato. Su familia intentó internarlo en ¿Y qué culpa tenía su gato? varias ocasiones, pero Richard siempre lograba escapar o convencer a los médicos de que estaba bien. En 1976, finalmente este sería internado en un hospital psiquiátrico tras ser llevado a urgencias por inyectarse sangre de conejo en las venas. Dentro del hospital, el personal lo apodó Drácula. Bebía la sangre de los pájaros que capturaba por las ventanas y almacenaba agujas en su cuerpo, comportamiento que, a pesar de ser una evidente bomba de tiempo y un peligro latente, no fue suficiente para el sistema médico de Sacramento, quienes lo dieron de alta en 1977 tras considerarlo Entendible, tenga buen día. Che, este tipo está tomando la sangre de animales y es peligroso. Dale de alta. ¿Qué va? no violento, pese a que ¿Qué va a incluso pasar, los que no? lo trataban estaban en contra de esta decisión. Well, I voiced my objections to the then director of nurses that I didn't feel, as well as many other members of the staff, that Richard was safe to be returned to society. And she didn't seem too sympathetic to that. So then I voiced my objections to everyone in hospital administration, the administrator, program director, the doctor, who unfortunately I can't recall which doctor it was. And then I called the county conservator's office, and No one wanted to help them. no, Nothing they could do. no. It was just part of it was his turn to be released, and Muchas veces te das cuenta de que varios de estos tipos locos salen libres porque la justicia no actúa cuando debe. anything that we had to say or do about it was just irrelevant. Sin consultar a un médico, la madre de Richard le retiró la medicación que le habían dado cuando lo dieron de alta, ya que a esta le disgustaba que esto lo sedara tanto que prácticamente lo convirtiera en un zombie. Y esto no para aquí, ya que además le consiguió otro apartamento para que éste estuviera solo, y en él Richard pasó de comer pájaros y conejos a comer perros. Compraba cachorros y los ahorcaba en su apartamento, les abría el estómago, bebía su sangre y comía sus entrañas. Incluso se dice que algunos de los perros que compró desconfiaban y no querían irse con él. Una vecina de Richard dijo que caminaba sin rumbo por el complejo de apartamentos con la boca abierta y que no le respondía cuando lo saludaba. También recordaba haberlo visto traer en múltiples ocasiones muchos perros y gatos, a pesar de que no se permitían en el edificio. Estos animales nunca volvieron a ser vistos por la vecina. Fue entonces que, como una manifestación repentina, que Richard tuvo una revelación. Se le ocurrió que la sangre humana era más poderosa, así que decidió buscar víctimas humanas.
Richard compró una pistola calibre 22 en diciembre de 1977 y mintió sobre su historial de enfermedad mental para hacerlo. Los vecinos pronto empezaron a escuchar ruidos de disparos en su apartamento. A los Claro, el tipo comía sangre de conejo, comía perros, gatos, todo y no le pasaba nada. Yo como un día una carne fría y tengo diarrea 3 semanas. cuales Richard contestó que eran porque este había estado disparando a las voces que escuchaba dentro de su cabeza. Agujeros de bala en las paredes de su habitación corroboraban esta historia, mientras que al mismo tiempo este continuaba matando y comiendo perros, a los cuales además ahora les disparaba en la cabeza para que se le facilitara recolectar la sangre directamente en tazas, siendo la falta de acción ante sus acciones lo que le hizo más fácil cobrar su primera víctima, Ambrose Griffin, un hombre de 51 años y padre de 2 hijos que simplemente salía de su casa. Richard le disparó desde su coche con un rifle calibre 22 sin motivo alguno. La policía luego catalogó el crimen como un tiroteo aleatorio, pero para Richard fue solo el inicio. Asumimos que se hizo solo por el placer de matar. Alguien quería matar a una persona en su antejardín. Aleatorio. Teresa Walling. 2 semanas después del asesinato de Griffin, intentó entrar a la casa de una mujer, pero como las puertas estaban cerradas, se marchó. Richard declaró a los detectives que interpretaba las puertas cerradas como una señal de que no era bienvenido, pero que las puertas abiertas eran una invitación para entrar. En una ocasión, ¿Qué? una pareja que regresaba a casa lo atrapó y lo persiguió mientras robaba sus pertenencias, donde además este había orinado y defecado en la cama y ropa de su bebé después de lo cual irrumpió en otra casa desocupada e intentó prender fuego a una de las cortinas, siendo en una de estas intrusiones que llegaría a la casa de Teresa Walling, una mujer embarazada de 3 meses, a la cual le quitó la vida de un disparo y luego cometió actos indescriptibles, mutilaciones, necrofilia y consumo de sangre, para lo cual utilizó una taza de yogur y le extrajo los órganos. El nivel de sadismo fue tal que la escena del crimen fue descrita como inhumana. Richard luego le contó más tarde a un psiquiatra que pasó el resto de ese día viendo la televisión en su apartamento. Ese día, Teresa Walling estaba sacando la basura. Estaba embarazada, le dispararon y la abrieron. Yo vi la fotografía de ella y vi el terror que reflejaba su rostro aún muerto. No puedo borrar esa imagen. Solo 4 días después de estos horribles actos, atacó nuevamente. Entró a la casa de Evelyn Mirot, una mujer de 36 años, a la cual asesinó, pero no solo se quedó ahí, ya que también mató a su hijo Jason de 6 años, a su sobrino de 22 meses y a un amigo de la familia. Bebió la sangre de las víctimas, mutiló los cuerpos, abusó de ellos y se llevó partes en un balde. Mientras se producían estas acciones, una niña de 6 años empezó a tocar la puerta, ya que su familia tenía una excursión programada con el hijo de Evelyn, Jason. Richard dijo que esta niña lo asustó, así que huyó de la escena con el cuerpo del bebé para posteriormente devorarlo. Cuando los policías llegaron alertados por la familia de la pequeña, describieron la escena como una carnicería infernal, una de las más brutales en la historia criminal de todo el país estadounidense. Esta es la conducta de un hombre que demuestra su desprecio por las personas que viven ahí. Sí, amigo, se llevó un bebé y se lo comió. En definitiva, no Literalmente, literal. piensa con claridad, no piensa racionalmente. Llegar a la captura de este individuo fue posible gracias a los testimonios y evidencia de los actos cometidos por Richard, lo que permitió hacer a la policía un perfil y boceto criminal, gracias a los cuales una mujer que también era una ex conocida de Richard de la escuela lo identificó no por reconocerlo, sino porque Richard se le acercó cuando hacía las compras y su apariencia levantó sus alarmas. Richard fue arrestado después de estas declaraciones, en una escena en la cual incluso el policía, consciente de los actos que éste había cometido, se planteó el acabar con su vida, ya que tenía todos los motivos para justificarlo. Ya tenía pensado que si el bebé estaba ahí, yo mataría a Chase. Así de simple. Los policías no debieron tener ese tipo de pensamientos, pero este hombre era extraño. Simplemente ejecutaríamos a este tipo en la escena. Después de su detención, la policía registró su apartamento y se topó con un espectáculo grotesco: restos de animales, vasos llenos de sangre
Le dijo, tenemos un maldito bastardo, ¿no? Seca y un refrigerador llenos de órganos humanos, incluyendo los del bebé de su último crimen. Durante el interrogatorio, Richard confesó sin remordimiento Qué chad igual el policía. sus crímenes. Dijo que necesitaba beber sangre para que su corazón siguiera latiendo. Creía que un poder secreto lo estaba envenenando y que la sangre de otros seres era su única salvación. Wednesday is the date set for the next step in this trial, the penalty phase. The same jury that sat here for nearly 5 months and that found Chase guilty and sane will now decide whether he lives in a state prison or dies in the state gas chamber. The judge Para la cámara de gas. Hechos. can overrule a death penalty verdict if he wishes. Durante el juicio, su defensa intentó que lo declararan culpable de homicidio en segundo grado para evitarle la pena de muerte. Richard también se declaró inocente a pesar de sus confesiones, alegando incapacidad mental. Finalmente, en 1979, fue declarado culpable de 6 asesinatos y condenado a muerte en la cámara de gas. Los psiquiatras coincidieron que este padecía de una esquizofrenia paranoide severa, lo cual podía haberle dado la incapacidad mental, pero a pesar de lo cual el jurado lo declaró en condiciones de ser responsable. En la prisión a la que fue enviado, se dice que los demás presos le temían, incluso lo volvieron a llamar Drácula, lo incitaban a quitarse la vida y evitaban cualquier contacto con él, lo que hizo que Richard quisiera ser transferido a una prisión en la costa este para poder estar más cerca del gobierno y a salvo de, según él, los ovnis. Ese mismo año también había escrito varios documentos en los que Imagínate que hasta los presos le tenían miedo a este hijo de puta. culpaba de los asesinatos a los ovnis, la CIA, la mafia y los desastres aéreos. En uno de los documentos, Richard escribió que la inteligencia ovni comenzó a rastrearlo 6 meses antes de la ola de asesinatos, que este había nacido como resultado de experimentos de clonación ovni, y afirmó que su madre lo había estado envenenando en secreto desde que tenía 1 año, siendo esto solo un triste reflejo del perturbador estado mental de Richard, quien se mantuvo entre delirios y debates con respecto a ser trasladado a prisiones especializadas para gente con trastornos mentales mientras esperaba de la ejecución de la sentencia, lo que finalmente desembocó en que un 26 de diciembre de 1980 a las 11:05 am fuera encontrado sin vida debido a una sobredosis de medicamentos antidepresivos que había estado acumulando en secreto. Las razones exactas del aparente suicidio de Richard siguen siendo desconocidas, algunos incluso teorizando que esto pudo haber sido accidental y no intencional, ya que se dice que habría tomado esa cantidad de pastillas en un esfuerzo por callar las voces en su mente. Este hombre era esquizofrénico paranoico, y creo que es muy trágico que no haya recibido la ayuda que hubiera evitado que matara a un número mayor de seres humanos. Richard Chase murió como vivió, encerrado dentro de su propio delirio. Su historia no solo nos muestra el horror de sus crímenes, sino también el fracaso de un sistema que dejó libre a un hombre que solo suplicaba ayuda, el cual hasta el día de hoy tiene su nombre grabado en la historia criminal como uno de los asesinos más perturbadores de todos los tiempos, el vampiro de Sacramento. Su puta madre. Qué buen video, Tommy. Joder, es que la cabra black.